Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a los que no estuvisteis ayer a la sexta edición de las jornadas técnicas del Día del Apicultor. Ayer tratamos fundamentalmente aquello que tiene que ver con los tratamientos a base de ácido oxálico, ¿no? y manejos complementarios que debemos implementar en nuestras explotaciones para un mejor control de varroa, es decir, para esto que está ahora tan de moda, que es el control integral de varroa. Y hoy vamos a rematar esa jornada con otra de las herramientas que ya nos adelantaban ayer, que es la utilización de ácido fórmico. Pero como herramienta complementaria tenemos otras muchas y entre ellas está la alimentación, porque sabéis que para la utilización de estos nuevos manejos pues requerimos de hacer ciertas prácticas que requieren que luego incentivemos las colmenas. Y para ello tenemos hoy aquí a Justo García, que es técnico, especialista en alimentación y nutrición apícola del laboratorio Saltech, que nos va a contar pues, cuáles son las novedades que ellos tienen, cuáles son los productos y cómo debemos utilizar bien la alimentación para contribuir a una mejora de la eficacia en la lucha contra la varroa y para el desarrollo de nuestras colmenas en condiciones de estrés, ¿no? Como pueden ser estos manejos de los que estábamos hablando ayer. Yo sin más os deseo que la jornada sea muy provechosa. Ayer estuvo genial porque había muchísima gente, la gente participó mucho, por lo que nos contaban por ahí estaban encantados y espero que la jornada de hoy pues, vaya en el mismo sentido, que aprovechéis mucho y que nos sirva luego para implementar esto en nuestras explotaciones. Nada más, os dejo con Justo y ya sabéis, todas las preguntas y todo el juego que queráis sacar, pues a los ponentes, ¿vale? Le damos un aplauso de bienvenida. Ya, yo me voy ya. ¿Se me escucha bien? ¿Estáis? ¿Ahora no? Y a capela. Sí, hola, ahora sí. Perfecto. La verdad es que si no fuera por los técnicos estábamos perdidos. Muchas gracias. Yo voy a hablar soy responsable de la línea de apicultura en Altex y voy a hablar de nutrición en general. Lo que yo voy a hablar aquí hoy son conceptos que verán ustedes que son básicos, realmente conocidos por todos ustedes, por lo que les voy a pedir paciencia porque muchos de ellos ya los conocerán. Esta diapositiva yo la pongo siempre en mis presentaciones. IPBES es el organismo europeo dedicado al estudio de cambio climático y impacto ambiental que publica cada año pues, distintos informes de distintas especies ganaderas. Este informe del año 2021 habla de que en los 10 últimos años hasta 2018 han desaparecido en el mundo el 37% de los himenópteros, que es el grupo donde está incluida la abeja, en general los polinizadores. Hay que tener en cuenta que la abeja es el insecto más cuidado del mundo. No hay ningún insecto que se cuide tanto como la abeja y aún así, desaparece el 37% de las especies. Es importante saber que en el mundo los cultivos dependientes de la polinización han crecido 2,5 veces más que la población mundial, un 300%. Realmente lo que nos importa de la abeja, o lo que le debería de importar al mundo de la abeja, es realmente eso, que son polinizadoras y que nosotros comemos, una gran parte de lo que llega a nuestra mesa es gracias a estos animales.
Este señor, que es canario, trabaja en Australia y publicó este informe, que es bastante espeluznante también. Él habla de que hasta el 46% de abejas y otros himinostios han desaparecido en este periodo, pero fíjense que él hace hincapié en que el 46,6% es debido a la falta de hábitats. Es decir, se está muriendo la abeja por falta de alimento natural, ¿eh? Amigos de la Tierra y Surco Urbano son entidades no gubernamentales que, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, publicaron este informe que está hecho en Europa, está publicado el año pasado, hace 2 años, en el 2023, y ellos vuelven a hablar de que el 53,5% de las abejas que se mueren en Europa, la causa principal es agricultura intensiva, urbanización, deforestación, en definitiva, pérdida de hábitat y desnutrición. Un informe más, este americano, habla de que en Estados Unidos en el año 2022 y en otros países que veis aquí, el porcentaje de baja ascendía al 53%. 4 millones de colmenas, de los cuales 2 millones murieron en Estados Unidos ese año, y según este informe, la causa principal y más importante fue el estrés nutricional. Este estudio es muy reciente, lo han hecho en Barcelona y el CREAF, que es un organismo independiente que habla hace estudios ambientales. Fíjense qué curioso. Hay aproximadamente unas 800 especies de abejas silvestres tipificadas en España. Y ellos han cogido a esta especie, que es la Osmia cornuta, que está en todo el territorio y que poliniza principalmente frutales, y la han sometido a un cambio climático forzoso, es decir, la han sometido a distintas etapas de temperatura durante el invierno y a una exposición a plaguicida subletal, es decir, a una exposición que no la mataría, sino que la haría persistente. Y lo primero que vemos es que prácticamente muere 10 días antes de lo que debería de morir. Esta abeja vive aproximadamente 20 días y moriría 10 días antes. Es decir, el cambio climático, lo que se deduce de este informe, y la exposición a pesticidas de una forma persistente puede influir en la longevidad de la abeja. Esto es muy importante. Al hilo de este mismo informe, publicó este señor, Jordi Bosch, que es un entomólogo catalán bastante reconocido, este informe que es relevante. El año 2022, la producción de miel de romero en la zona norte de España, Huesca, Lérida y algo de Barcelona, pasó de 100.000 kilos a 15.000, una barbaridad, debido principalmente a que no había llovido. Cuando no llueve hay poca jugo en el campo, hay poca agua y, lógicamente, la floración va a tener mucho menos néctar. En esta gráfica lo que vemos es cómo las floraciones se van adelantando cada vez más, tenemos picos de floración muy altos, pero muy cortos en el tiempo. Es decir, la respuesta de las plantas al cambio climático es acelerar un poco el proceso. En definitiva, el resumen es que la falta de agua afecta no solo al néctar, sino incluso a la formación o a las características del polen, esto ya lo sabemos, y principalmente a la producción de néctar. Pues el cambio climático afecta a la apicultura, sí que lo sabemos, en unas zonas más, en otras zonas menos, pero es verdad que estamos en una zona afectada por las temperaturas. Es verdad que el cambio climático lo que está ocasionando principalmente es una pérdida de hábitats importante. Ustedes que son o están en una zona donde son grandes productores y trashuman y van a otras zonas a buscar floraciones, se habrán dado cuenta que cada vez estas zonas son más difíciles, porque los que viven en Zamora, cuando se les quemó la Sierra de la Culebra, tuvieron que buscar otro sitio y no encontraron sitio donde no hubiera nadie. Lo que encontraron es sitio donde ya había gente, con lo cual se está dando una casuística bastante real a día de hoy que se llama hacinamiento. Cada vez tenemos menos espacio. ¿Cómo afecta este cambio climático a la propia colmena? Principalmente temperatura y humedad. La temperatura, lógicamente, los que somos del sur, bueno, aquí en esta zona también sufrís altas temperaturas, pero aquí tenemos unos compañeros de la zona de cálida, de la Sartén. En Jaén, que yo soy de Jaén, el año pasado tuvimos 46 grados con 7. Eso, mi madre tiene 86 años y no lo ha visto nunca.
Esa temperatura obliga a la colmena a gastar energía de forma descomunal, porque tiene que mantener la temperatura interior y eso supone un gran esfuerzo. Por supuesto, la humedad de la colmena, principalmente de la cría, se va a ver comprometida y vamos a tener una mala calidad de larva, una mala calidad de cría, principalmente por la falta de humedad. Por supuesto, afectará a la calidad del alimento. El pan de abeja, principalmente, va a tener menos calidad porque va a cortar el tiempo de efectividad y el espacio será relevante también. ¿Qué podemos hacer? Yo tenía diapositivas que tenían movimiento y tal, pero veo que aquí está... No importa. Bien. Se pueden hacer muchas cosas. Probablemente una cosa que tendremos que hacer es adaptarnos. Tendremos que adaptar el material, probablemente tendremos que adaptar los apiarios, tendremos que adaptarnos a situaciones nuevas con la apicultura y, por supuesto, vamos a tener que implementar, sin ninguna duda, algún sistema de alimentación estratégica. Vamos a tener que ayudar a las colmenas en unas zonas más, en otras zonas menos, en unas zonas con unos productos, en otras zonas con otros, pero está claro que vamos a tener que ayudar a salir de determinadas situaciones críticas para las colmenas y utilizar la alimentación artificial, importantísimo, como una herramienta, como un recurso. Esta es la forma inteligente de utilizarlo. Bien, ¿qué comen las colmenas? Esto ya lo saben ustedes, pero es importante que tratemos dos temas. Bien, es que no tenía... Bien. Perdonen porque las diapositivas mías iban con movimiento, entonces esta parte de aquí aparecía después, pero la explico rápido. Todos sabemos que las abejas comen, durante los 3 primeros días de vida, todas comen jalea real, algo de papilla y algo de miel. La reina comerá durante toda su vida jalea real. Hoy sabemos, aunque sabemos pocas cosas, pero hoy sabemos que la jalea real de los 3 primeros días es algo diferente a la jalea real que come durante toda su vida la reina. En este sentido, tenemos que ver que la abeja adulta la vamos a dividir en nodriza y pecoreadora. La abeja nodriza comerá principalmente pan de abeja, proteína, miel y néctar, con lo cual tendrá un balance nutricional alto. Después explicaremos eso. Y la abeja pecoreadora, que vive prácticamente fuera, va a comer principalmente carbohidratos, va a comer principalmente néctar o miel, con lo cual va a tener un balance nutricional bajo. La reina, puesto que come jalea real, tendrá siempre un balance nutricional alto y el zángano también alto. Veremos después por qué es importante esto. Aquí hay un tema clave. Ustedes saben que la abeja obrera y la abeja reina nacen del mismo genoma y que el único factor ambiental que las diferencia es la nutrición. Sabemos que hay algo más, aunque sabemos poco, pero la nutrición es el factor ambiental determinante que hará que de un huevo una abeja sea obrera y otra sea reina. Bien. Las sustancias imprescindibles para que no se muera nadie ya las conocemos: carbohidratos, proteína con lípidos y vitaminas y la parte orgánica, minerales y agua. Los carbohidratos, según todos los expertos, suponen el 60% de la alimentación en la abeja. Las fuentes naturales suelen ser el néctar y la miel, que aportan aproximadamente el 80%, y el pan de abeja, que llega a aportar hasta el 20% de esta fracción de carbohidratos. Son importantes para la emisión de calor, para actividades de vuelo, para reservas corporales, para todo esto. Cuando nosotros hablamos de alimentación calórica, de carbohidratos, tenemos que pensar qué parte de la alimentación calórica que nosotros compramos o hacemos es aprovechable, es decir, qué parte es metabolizable. Lo que sí sabemos es que no se metabolizan los azúcares complejos, los almidones, esto no es eficiente, no lo aprovecha la abeja, el agua tampoco y los residuos, que pueden ser algún tipo de tóxico, tampoco. ¿Qué significa eso? Eso significa que al final el alimento metabolizable es el que sale de sacar el resto de cosas. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque cuando nosotros hacemos alimentación calórica, yo pongo agua y azúcar. Vale, yo hago 1-1. No, yo hago 2-1. Tenemos que pensar que toda el agua que metamos ahí, la abeja la tiene que sacar. Cuando la abeja va a libar néctar,
liba néctar con un 75-80% de agua. Cuando este néctar llega a la colmena, ya lleva un 15% menos. Este néctar que acabará en una pocilla y que será miel, acabará con un 14-15% de humedad. Fijaros dónde ha ido el agua. Importante que sepamos qué parte de la alimentación calórica se aprovecha y qué parte no. Algunas veces podemos poner más agua que azúcar porque nos interesa económicamente, pero que sepamos que no es lo más adecuado. Estos alimentos no son veneno, insisto, pero no son lo más adecuado como alimentación calórica. Y esto se utiliza, por desgracia, mucho. Nosotros tenemos una miel que se nos ha quedado en el almacén vieja, que no hemos vendido, que se nos ha ensuciado por lo que sea, y coño, no la voy a tirar, la voy a utilizar. Bien, no pasa nada, pero es conveniente que sepa que no es lo más adecuado. La miel vieja, la miel del año pasado, de hace 2 años, tiene unos HMF muy disparados, elevados, y eso no mata a nadie, pero eso produce mucha agresividad en la colmena y mucho pillaje, muchísimo. Y esto nos puede pasar factura. Algunas veces cuando alimentamos a alguna colmena débil con este tipo de alimentos, lo que puede pasar es que esta colmena débil, las hermanitas de fuera, que son muy agresivas, la quiten de en medio. Tampoco son interesantes las mieles muy oscuras, no porque sean malas, sino porque tienen unos niveles de minerales altos y pueden bloquear la puesta. No, insisto, no es veneno, pero no es lo más adecuado. Y, por supuesto, productos que no conozcamos, productos de hostelería o de repostería, que esto también hay mucho apicultor que lo utiliza porque huele bien, porque es barato, porque me gusta el color. Bueno, el agua ya sabemos que es importantísima como elemento clave para la supervivencia. A nivel de colonia, importante para humidificar el nido. Y a nivel individual, importantísima porque es el medio de transporte del metabolismo celular. Importantísima el agua. En el sur de España es clave el agua. Yo hace unos años estaba en Fuente de Andalucía, donde tengo un amigo apicultor que tiene ovejas y tiene abejas. Y me acuerdo que él le subía en una cuba del tractor casi la misma cantidad de agua a la abeja, no casi, pero bueno, pero bastante. Y era impresionante la cantidad de agua que hace falta en verano aportarle. El agua debe de estar siempre que sea posible limpia y siempre que sea potable. Después veremos un par de cosas del agua. Los lípidos son clave. Los lípidos en la alimentación animal son clave. Y digo alimentación animal en general. ¿Y por qué son importantes? Los lípidos no son importantes como fuente de reserva grasa o como reserva de energía. Son principalmente importantes porque son clave para la función estructural de la membrana celular. Si no hay lípidos, si no hay este tipo de lípidos, no hay membrana celular. La membrana celular es el envoltorio de la célula que deja filtrar y deja entrar y no existiría la vida si no existe la membrana celular. Los ácidos grasos que nos interesan en apicultura, aunque hay varios, son principalmente 2, el omega 3 y el omega 6. Estos son los que realmente nos interesan y los que el apicultor tiene que pensar que los tiene que aportar. El polen, de forma natural, ya aporta estos ácidos grasos. No siempre y no siempre en la cantidad, porque cuando hay pólenes bajos de calidad o no llueve o hay mucha hierba pero no hay flores, no hay este tipo de grasa. Nosotros hemos analizado, y he cogido esta información de estas fuentes, hay distintas fuentes de aportar, distintas maneras de aportar estos ácidos grasos. Son los aceites de lino, cártamo, oliva, girasol, soja, maíz, hay un montón de coco y tal. A nosotros nos interesa principalmente el lino lénico, omega 3, y el lino leico. No nos interesa lo oleico, por ejemplo. Yo soy de Jaén, aceite de oliva tenemos a puñado, fíjate, lo podríamos utilizar. No es un producto interesante, porque sí que tiene mucho oleico, pero anda cortito de omega 3. Los aceites que van muy bien en la alimentación son el aceite de maíz y el aceite de lino o linaza. ¿Vale? ¿Están ustedes bien? Muy bien, perfecto. La proteína es esa grandes moléculas formadas por pequeñas fracciones de proteína, de aminoácidos. Son importantísimas para la información genética y son específicas. La función de la proteína en todos los seres vivos es clave. Tenemos que pensar que la proteína es una de las sustancias imprescindibles para la vida en todos los seres vivos. En el caso de la abeja, también. Pero fíjense que tiene una función estructural,
el exoesqueleto, la quitina, todo eso se forma a partir de fuentes de proteína. Una función hormonal, glándula hipofaringia, Nasanov, cerera, una función de transporte, defensiva, de reserva, contráctil. La función defensiva, la función inmunológica es muy demandante de aminoácidos y tendremos una buena inmunidad en las colmenas a partir de buenas fuentes de proteína y de buenas fuentes de proteína de calidad. El polen es la fuente natural de proteína, esto ya lo sabemos, claro. Hasta 1/3 del polen son carbohidratos procedentes del néctar que la abeja trabaja cuando lo liba. Por supuesto, el polen contiene aminoácidos, contiene grasas. Tenemos pólenes que contienen desde el 1,5-2% de grasa hasta el 14% de grasa. El polen tiene algunos inconvenientes. El principal inconveniente que tiene el polen es que se almacena mal. El polen tiene un porcentaje de proteína alto, de humedad alto, y eso hace que manejarlo sea complicado. Además, el polen es transmisor de muchas enfermedades, porque el polen es el órgano masculino de las plantas y está expuesto a la intemperie y al contacto de muchos animales. Por tanto, la transmisión de esporas a través del polen es altísima. Por eso, cuando hablamos de alimentación con polen, siempre insistimos en que es importante, si utilizamos polen, que está bien como producto, como fuente de proteína, pero estar seguros del origen del polen o, si no estamos seguros o desconocemos de dónde viene, no ponerlo. Si el polen es nuestro, de nuestras colmenas, interesante, fenomenal. Lo hemos manejado bien, fenomenal. Pero no compremos polen por ahí que no conozcamos, que no sabemos lo que tiene. Y es muy probable que tenga algo que no nos venga bien. ¿Vale? Bueno, un dato relevante y creo que importante es este de aquí, que hace referencia a este autor, pero también lo he comentado con Pajuelo y estamos de acuerdo. Fíjense, una abeja en todo el periodo de su vida va a consumir aproximadamente unos 180 miligramos de proteína, 180 miligramos, de los cuales 140 los va a antes de ser precuradora. Eso es importante porque al final, fíjense, donde realmente tenemos requerimientos de proteína. La proteína es importantísima en la fase de desarrollo y crecimiento de la abeja. De la fase larvaria hasta la fase importantísima, necesaria, fundamental, imprescindible. Ahí hace falta proteína. Y no hace falta tanta proteína, pero sí que hacen falta carbohidratos en la fase adulta, la fase de pecoradora. Ahí principalmente carbohidratos porque las funciones que hacen los carbohidratos es lo que realmente necesita la pecoradora. Ustedes sabrán que las abejas no comen polen por esta razón. Hay un estudio americano muy bueno, que el que tenga interés se lo puedo remitir, que recientemente ha demostrado cómo hasta el 95% del polen ingerido aparece en las heces de la abeja. Esto significa que las abejas no comen polen porque no lo pueden digerir. La razón es esta. El polen es el órgano masculino de las plantas y está protegido. La naturaleza es sabia. El polen está protegido por una estructura interior que se llama intina, que es un aminoácido estructural, y por una exterior que se llama exina, que es otro aminoácido estructural, y eso hace que el polen no se pueda digerir así que tal cual. ¿Y entonces qué comen las abejas si no comen polen? Pues esto es lo que comen. Pan de abeja. ¿Qué es otra cosa? Este es el polen que la abeja ha colectado, que va metiendo en las pocillas, en las celdillas, que va presionando, va creando un ambiente anaerobio. Esto hace que fermenten, estas estructuras se rompen. ¿Y qué tenemos? Tenemos un producto, desde el punto de vista nutricional, mucho mejor balanceado. Es decir, mucho mejor que el polen. ¿Y por qué es importante esto? Porque los que fabricamos alimentación, los que hacemos alimentación fundamentalmente proteica, tenemos que hacer algo muy parecido a esto. Cuanto más nos parezcamos a esto, mejor. Por eso es importante esto. En el año 1953, de Groot, que era un entomólogo conocido, y después ya le apoyaron todos estos autores, determinó cuáles eran los aminoácidos esenciales importantes y cuáles eran los requerimientos en porcentaje para la abeja. Y en la gráfica azul ven ustedes que aquí tenemos los porcentajes
que se necesitan de estos 10 aminoácidos esenciales, que como bien saben ustedes son los que tenemos que tomar los seres vivos de la dieta porque no somos capaces de fabricar. Las plantas sí, pero los seres vivos no. Fíjense lo que pasa con un conocido por ustedes, el girasol. El girasol es malo. No, el girasol no es malo. El girasol, el inconveniente que tiene es que está solo. El girasol es una floración monocultivo, cada vez más monocultivo, cada vez más extensivo, que lo que ocurre es que se da a final de verano, casi la última floración que nos queda, la abeja ya viene muy cansada, el apicultor también, la familia del apicultor también, la madre de Cristo. ¿Y qué pasa? Que este producto, como tal, tiene un porcentaje de proteína en torno al 17, 16, 13, por ahí anda, pero es carente de 2 aminoácidos esenciales importantes, triptófano y valina. Y por eso puede pasar factura y ahora veréis por qué. Aquí tenemos una analítica de un girasol normal, donde veis que no está mal de proteína. 13, 12, son varios, ¿no?, los que tienen, y tampoco está mal. Pero fíjense, no tiene triptófano, ninguno de ellos, y de valina anda cortito. Eso es importante, ¿por qué? Para explicar esto, que muchos de ustedes ya lo conocerán. Esta es la teoría de los aminoácidos limitantes. La teoría de los aminoácidos limitantes, que está respaldada por muchos consultores, dice que el potencial total de un alimento no está determinado por el volumen total, sino por aquel que se presenta en menor cantidad. Fíjense, este ejemplo es muy bueno para entenderlo. Creo que era esto. Sí, esto es muy moderno esto, ¿eh? Muy bien. Bueno, aquí tenemos 2 barriles con una capacidad determinada. Vamos a poner 100 litros y 100 litros. Este barril se llenará hasta arriba con los 100 litros que le caben, y este de aquí no se llenará porque esta varilla que pone metionina es la que va a determinar el potencial de este barril. Solo una. Y además va a determinar el potencial del resto. Esto es lo que pasa con los aminoácidos esenciales. Cuando tenemos 1, 2 o 3 aminoácidos esenciales que faltan, esos aminoácidos esenciales van a restar eficacia al resto de aminoácidos, con lo cual van a restar eficacia al volumen total de aporte de proteína. Esto se entiende bien. Bien, ya hemos visto cómo la nutrición es una señal ambiental diferenciadora y es capaz de marcar la diferencia, la nutrición, entre una oveja obrera y una abeja reina, que las dos vienen del mismo genoma. Si esto es así, que esto está claro que es así, también la nutrición podría influir en la determinación de sus castas, es decir, en el paso de nodriza a pecoreadora, que esto es importantísimo. El doctor Miguel Corona, que es un conocido americano muy bueno, el año pasado lo tuvimos en Pastrana, si alguno de ustedes tuvo oportunidad de escucharle, y si no, les aconsejo que le sigan, porque es un apasionado de la apicultura, y además vive en Estados Unidos, que es el país que tiene dinero para investigar, con lo cual se dan las dos cosas. Él lo explicó de la siguiente manera, fíjense. Esta es la relación que hay entre nutrición, división de labores y longevidad, que esto es muy importante. Ahora hay que estar despiertos si se puede. Fíjense, en condiciones normales, una abeja va a vivir 2 semanas. En condiciones normales, promedio. La abeja nace y hace vida de nodriza, más o menos 15 días, y cambia, lo que llamamos desarrollo del comportamiento, y estará 2 semanas como pecoreadora. Pero esto puede cambiar. Esta fase de desarrollo es flexible y depende de circunstancias ambientales. Fíjense que una abeja que tenga algún tipo de estrés, que puede ser nutricional, que puede ser por pesticidas, que puede ser por varroa, hay muchos tipos de estrés. El estrés nutricional es potencialmente muy importante. Puede influir. ¿Qué hace? Va a salir mucho antes, con lo cual acorta su vida de nodriza. El tiempo de pecoreadora, la colmena intenta mantenerlo siempre en las 2 semanas. Esto es importante. La abeja de invierno, que no tiene unas necesidades tan importantes como las van a tener el resto del año, va a vivir durante mucho más tiempo, hasta 6 meses llegan a vivir en alguna zona del norte de Francia o en alguna zona de países fríos, porque no tienen esas necesidades de salir. Con lo cual, aquí lo que tenemos es
una auténtica relación de nutrición con longevidad. Es decir, un estrés nutricional puede condicionar claramente la vida de la abeja. También se puede explicar, y estos son los factores que están involucrados en esta división de labores, y esto tiene una parte muy positiva que la explicaré al final. La disminución de aporte, esto también es del doctor Corona y de Jim Robinson, decía que la disminución del aporte de polen induce al pecoreo precoz. Generalmente cuando se da el estrés nutricional se da por una falta de polen, por una falta de proteína. Este es el estrés nutricional más potente que existe. Cuando se da este caso, lo que vemos es que la nodriza va a salir a ocupar la pecoradora que se está perdiendo más. Hay menos campo, hay menos alimento en el campo, con lo cual la pecoradora está sufriendo más baja y la nodriza sale mucho antes. Cuando la nodriza sale antes, esto significa que está dejando de atender la cría. Cuando deja de atender la cría, hay una reducción de cría a nivel interior y se produce un colapso. En este trabajo que hay aquí, perdón porque está muy resumido y pequeñito, pero se entiende muy fácil, lo que se hizo fue exponer durante un tiempo corto, una semana, a 11 colmenas a una restricción de polen, con cazapolen, frente a otras que no tenían restricción de polen. Y lo que se pudo ver es que a partir del primer día que había restricción de polen, es decir, restricción nutricional de entrada de proteína, se disparaba la salida de la nodriza a pecoreo. Hay poca entrada de polen, con lo cual hay más nodrizas saliendo a pecorear. Esto es muy interesante y de aquí podemos sacar la parte positiva porque yo trabajo en la zona de Huelva, en algo de frutos rojos, no sé si alguien de ustedes hace algo por allí. Los frutos rojos tienen algunas peculiaridades, son muy atractivos, principalmente el arándano, pero, en fin, están sometidos a varias historias de pesticidas y de cosas y hacen que la polinización aquí sea complicada desde el punto de vista de la salud de la abeja. Ahí se han montado algunas estrategias, nosotros montamos esta estrategia y es muy interesante. Nosotros lo que hacemos es someter la abeja a tiempo corto de polinización con restricciones de entrada de polen, con lo cual el agricultor se beneficia de una buena polinización y el apicultor se beneficia de que no hay tantas bajas, porque la exposición es corta y la restricción de polen hace que salgan, pero a los 7 días cambiamos de colmena. Bien, se ha entendido esto. Este estudio es muy interesante, se hizo en Avignon, en Francia, y voy un poco rápido. Trataba de demostrar varias cosas, pero principalmente cómo influía la aportación de proteína en cantidad y en calidad en la vida de la abeja, en la longevidad. Esto hay muchos estudios que lo demuestran, pero esto es muy reciente y está hecho en una zona muy cercana aquí, que es Avignon, esta zona de aquí. Aquí se colectaron 6 tipos de pólenes y se alimentaron 7 grupos, fíjense, al grupo A, no se le dio alimento y a partir de aquí se fueron alimentando con distintas cantidades de pan de abeja de esta proteína hasta 3,55 miligramos por abeja y día, que era lo que toleraban. El primer resultado fue espectacular. Fíjense, esta línea negra representa el grupo de colmenas que tomaron mayor cantidad de proteína. Y este grupo, más o menos la mitad, el 50%, llegaron a vivir 40 días. Si lo comparamos con el resto del grupo y si lo comparamos con el que no tomó nada, murieron todas prácticamente el 50% al día 20. Es decir, hubo un diferencial de casi 2 semanas de vida en estos grupos. Otro dato que salió de este estudio, interesantísimo, ellos midieron, era un estudio bastante riguroso, ellos midieron el tamaño de acino. Los acinos son las terminaciones de la glándula hipofaríngea responsable de la fabricación de jalea real. El tamaño de acino y la calidad de acino va a ser determinante para la calidad de jalea y la cantidad de jalea. Fíjense, el grupo alimentado con más cantidad de proteína tenía un tamaño de acino que casi triplicaba al resto de abejas. Es decir, abejas mucho más vigorosas desde el punto de vista de acino. También se miró un factor determinante en la salud como es la vitelogenina. Este estudio lo hicimos muy interesante, hablando de girasol. Se hizo en Barracks, en Albacete, en el año 2023, lo hizo este señor, y se trataba de ver un grupo de colmenas, 16, alimentadas con una fuente de proteína 12 días antes de entrar al girasol, frente a otro que no se alimentó.
y lo que medíamos era cantidad de polen recogido cada 24 horas. Se recogió polen el día 25, el día 27, el día 29 y el día 1 de agosto de 2024. Y este fue el resultado. La abeja que habían, el grupo de colmenas que había tomado proteína 12 días antes, casi duplicaron, bueno, no duplicaron, quintuplicaron la cantidad de polen que colectaron. ¿Alguien sabe por qué pasó esto? Bueno, ya sé que lo saben, pero lo voy a decir yo. A ver, 12 días antes nosotros alimentamos con una fuente de proteína. Ambos grupos eran grupos de enjambre jóvenes con reina joven del año, muy bien, los dos grupos eran sanos, pero aquel grupo que recibió el aporte de proteína con una reina joven activó la puesta, empezó a poner la reina y no había más población, pero sí había más cría. Y al haber más cría, la abeja detecta la necesidad de colectar más proteína. Cuando nosotros vimos cuál era la diferencia era solamente que había mucho más abejas pecoreando en un grupo que en otro. Porque había más necesidad de traer proteína en un grupo que en otro. Esta fue un poco la conclusión. El doctor Jim Robinson dice que un indicador de salud importantísimo es este que vemos aquí, sistema inmune, microbiota y membrana peritrófica. El sistema inmune y el sistema de detoxificación es tremendamente demandante de aminoácidos. Cuanto más calidad de proteína y mejor calidad de aminoácidos tengamos, mejor inmunidad vamos a tener. Al hilo de la membrana peritrófica os presento el último estudio que es muy interesante, que se hizo en Argentina y es un estudio muy, muy interesante que pretende medir la membrana peritrófica de la abeja. La abeja en el aparato del intestino no tiene mucosa, como los seres vivos. Lo que hay es una membrana peritrófica que actúa como de filtro y el tamaño y el grosor de esta membrana va a depender de la alimentación, de la nutrición, como tantas cosas, ¿no? Pero va a depender. Ellos lo que hicieron fue 3 grupos. Un grupo se alimentaba solo con jarabe 1-1. El segundo grupo se alimentaba con jarabe y pan de abeja fabricado con ellos con un 25% de proteína y un suplemento comercial, el tercer grupo, con también un 25% de proteína. Hicieron cortes histológicos, se miraron una serie de cosas y al final el resultado está aquí, fíjense, aquí abajo. Clave, se ve bien, ¿verdad? Fíjense, los grupos de abejas que se alimentaron con fuentes de proteína, tanto comercial como la que ellos hicieron, tuvieron una medición de membrana peritrófica bastante aceptable. De hecho, el suplemento comercial fue un poquito más. Pero fíjense que no encontraron membrana peritrófica en las abejas que no tuvieron fuente de proteína. La membrana peritrófica se quedó súper débil, pequeñita. Eso influye, lógicamente, en la salud de la abeja. Es muy importante. Y al final la conclusión del estudio es que esta membrana peritrófica, que es una barrera defensiva, puede ayudar a la salud de la abeja sin ninguna duda. Bien, no podemos olvidar que estamos ante un escenario muy grave, importante de cambio climático, crisis climática, cada uno lo llamaremos cíclico, explosivo, como queramos. Pero lo que está claro es que en Jaén, que soy yo de Jaén, que no llueve. Y ya está. Y que los pantanos están... y en Andalucía, en Almería, y que esto parece que no va a mejorar. Y tenemos un montón de situaciones en las que tenemos que ayudar a nuestras colmenas y estas son algunas. Tenemos frustraciones de floración, creíamos que íbamos a tener una retama cojonuda y ha caído una nube y se la ha llevado por delante. El romero este año, algunos se ha secado. En fin, en esas situaciones es importante ayudar a la colmena. Tenemos entrada y salida de monocultivo. Esto es muy importante. Cuando ustedes van a monocultivo, sean los que sean, el girasol, el almendro, sea el que sea, hay que tener claro lo siguiente. Cuando uno entra al girasol, aún no hay polen. Y cuando sale del girasol, ya no hay polen. Es importante que cuando nosotros entremos al girasol vayamos preparados, con reservas. Si nuestra colmena que hemos llevado allí está espectacular, tiene reserva de miel, sabemos que tiene pan de abeja, nada. Pero si está un poco tocadita, porque ya sabemos que ha pasado todo el verano, tendremos que apoyar y ayudar porque trabajará mejor y además la sacaremos en unas condiciones diferentes. Aumentaremos la resiliencia. Bien, estoy terminando. ¿Qué alimento ponemos? Antes lo comentaba con Raúl.
Cada zona de España es diferente, pero no solo cada zona de España. Cada apicultor de pino es diferente. Yo siempre digo que los que nos dedicamos a esto intentamos estandarizarlo todo porque tenemos que hacerlo así. Yo llevo España, Portugal y Francia y tengo que hablar en general de todo, pero luego sabemos que cada uno tiene una casuística diferente, una zona diferente, un tipo de colmena. Uno se levanta, el otro se levanta más tarde, uno va todos los domingos, otro no va. Cada uno tiene una historia. Por lo tanto, cada forma de alimentar puede ser válida, sin ninguna duda, pero hay cosas que son comunes y son clave, que son estas de aquí abajo. En zonas frías el alimento debe de estar atemperado. Yo he estado en Burgos, en Espinosa de los Monteros, a menos 17, yo personalmente, y he ido a alimentar a unas colmenas y iba con alimento hecho un bloque de hielo. Eso supone un choque térmico para la colmena brutal. Eso hay que atemperarlo. En esta zona probablemente no y en Andalucía no, pero en zonas frías el alimento tiene que estar atemperado. Por supuesto, el alimento hay que ponerlo cerca del ganado que lo necesita, que son las nodrizas, cerca de la cría. Lo más cerca posible de la cría y lo más fácil posible de la cría. Cuando hablamos de alimentación proteica y nosotros aportamos alimentación proteica, sea la mía o sea la quien sea, en el mercado hay muchos y todos son buenos, tenemos que tener en cuenta que la abeja prefiere cualquier cosa que haya en el campo antes de lo que nosotros le pongamos, con lo cual se lo tenemos que poner muy bonito, muy fácil para que lo acepte. Y eso significa ponérselo muy cerca de las que lo necesitan. Fijaros un caso. Esta es una colmena Lion de un amigo que está cerrada, como aquí ven ustedes. Si nosotros a una colmena en estas condiciones, que sabemos que necesita alimento, le ponemos la pastilla aquí en lo alto, de proteína, estamos obligando, en el mejor de los casos, a que la nodriza baje abajo, pase por aquí, salga por aquí y vaya a comerla. Cosa que es poco menos que imposible que lo haga. Eso es muy difícil. Esto hay que metérselo en la cabeza. A la abeja hay que ponérselo muy fácil. En Lion, en Lastron o en Dadan no tenéis este problema, pero en Lion se da mucho esto. Yo le insisto mucho en que hagan este tipo de rebaje o que sencillamente abran o que lo pongan fácil. Cuando una colmena está débil, ya poniéndoselo fácil le cuesta comerlo. Cuanto más si se lo ponemos difícil. Eso es realmente lo importante. ¿Qué características tiene que tener un alimento? Pues bueno, un alimento tiene que ser palatable, por supuesto, tiene que ser digerible, un tamaño de partícula. La mayoría de técnicos hablan de por debajo de 100 micras. En nuestro caso, nosotros trabajamos con levadura sin fibra, trabajamos por debajo de eso, pero bueno, por debajo de 100 micras ya sería un tamaño de partículas muy aceptable porque el sistema succionador de la abeja nos permite una partícula mayor. Las vitaminas del grupo B son esenciales, las del grupo B son esenciales. No todas, pero la grupo B. Importante que esté equilibrado en aminoácidos el alimento. Los lípidos son clave. Tenemos que contar con fuentes de ácidos grasos, porque son clave para, como hemos visto, para la membrana. Que tengan sustancias, que no tengan sustancias tóxicas ni no OGM. En definitiva, vitaminas y lípidos son importantes. Aquí quiero insistir en que la vitamina A, la D, la E y la K no son fundamentales, aunque son importantes. No hay que volverse muy loco con las vitaminas. No hay ni un solo caso en el mundo registrado de muerte por avitaminosis en abeja, ni uno solo. Si alguien conoce uno, que lo diga. Pero nadie ha registrado una muerte por falta de vitamina A, D, E o K. Son importantes las del grupo B y la C, que son hidrosolubles, que no se almacenan, que tienen que entrar con la dieta. Son importantes los ácidos omega 3 y omega 6. A nivel de minerales no sabemos mucho porque todo lo que sabemos es de otros insectos. Sí sabemos que son importantes el fósforo, el potasio y el magnesio y que hay que tener mucho cuidado con la sal y con el cloro. Mucho cuidado. Hay mucha gente que hace alimento y le echa un puñado de sal. ¿Tú por qué le echas sal? Bueno, porque me lo ha hecho un amigo. Pero que va bien. Pero ¿y para qué es la sal? No sé, pero ¿te la echa? Pues la sal no hay que echarla. Hay que tener cuidado con la sal. La sal no es necesaria porque la abeja ya se busca la sal de otra manera. Importante que no os paséis con la sal y, si es posible, que no la echéis. Y muy importante el cloro. Cuando hacéis alimentación y cogéis agua del grifo, importante que chequeéis que aquel día el ayuntamiento no se haya pasado y tengáis un montón de cloro, que no es que vaya a matar a la abeja, no, pero el cloro tiene un efecto residual que puede ser un efecto subclínico y puede provocar alguna intoxicación a nivel de larva. Esto hay algún caso clínico ya estudiado en Francia y en España, incluso en el Perelló leí hace poco uno. Cuidado con el cloro, sobre todo en alimentos que vamos a utilizar durante algún tiempo.
Bien, y esta es mi última diapositiva. Esto es lo que yo creo que resume un poco toda mi presentación. Creo que estoy en tiempo. Es muy importante, importantísimo, importante que usted no se levante nadie de aquí hoy, por favor, sin tener claro que el equilibrio nutricional pasa por mantener energía y proteína siempre nivelado. No podemos aportar energía a base de carbohidratos y olvidarnos de la proteína, y tampoco podemos aportar proteína y olvidarnos del carbohidrato. Esto tiene que ir compensado. Si no hay néctar y no hay un sustituto de azúcares, no tiene sentido que pongamos proteína, y al revés. No tiene sentido que pongamos fuentes de carbohidratos si sabemos que no hay proteína. Hay que valorar las necesidades, lógicamente, ver cómo está el campo, ver cómo está fisiológicamente la colmena. Importante que tengamos reina. Algunas veces estamos alimentando colmenas que no tienen reina. Esto no lleva a ningún sitio. Colocar el alimento en el lugar adecuado es importantísimo. Yo soy de los que digo que en el mercado, en nuestro mercado y en otros mercados, hay mucha gente fabricando alimentos, mucho. Nosotros somos uno. Pero la mayoría de gente que vende alimentos lo hace bien. De verdad, lo digo de verdad, ¿eh? Yo quiero venderte el mío, lógicamente, porque vivo de esto, pero todo el mundo hace las cosas bien, porque si no el mercado ya te echa fuera. Muchas veces no funcionan los productos porque el apicultor, perdón por la expresión, lo hizo mal, lo ha puesto mal. Hemos visto unas veces tortas puestas encima de la tapa y encima del poncho. Coño, ¿por dónde quieres que venga la abeja a comer esto? Perdón, pero algunas veces el manejo es tan importante o más que el propio alimento. Hay que evitar subproductos o productos que no conocemos. Es clave que hoy en día todos los que vendemos, que estamos muchos, vendemos con etiqueta, vendemos con composición, con registro. No tiene sentido comprar un producto amarillo que sabe muy bien, que me lo venden barato, porque no sabemos lo que es. Hay que saber que si una colmena que nosotros le hemos puesto alimento, que sabemos que le hacía falta, no lo han comido, puede estar pasando algo. Es decir, algo pasa. Puede ser que haya algún problema, alguna enfermedad subclínica, y esto tenemos que vigilarlo. No es normal que los alimentos que hoy se diseñan en día no se coman. Esto no es normal. Y finalmente es importante prevenir para aumentar el nivel de resiliencia. Siempre que sea posible, adelantaros al problema. Esto para las colmenas y en general para todo, ¿no? Hoy leía un artículo, bueno, escuchaba en la radio, sabéis que ayer o antes de ayer fue el Día Mundial del Cáncer, y que afortunadamente, 500.000 de personas en España se han salvado del cáncer en los últimos 10 años por un diagnóstico precoz. La noticia es impactante. Yo, por desgracia, tengo familiares cercanos con cáncer y se han podido salvar unos y otros no. Pero, ¿qué quiero decir con esto? La importancia de prevenir, de adelantarnos al problema, siempre es clave. Si nosotros sabemos que tenemos que alimentar porque viene el tiempo, porque hemos ido a un sitio chungo, que es lo que sea, porque al final le quitamos toda la miel y la dejamos más pelada que un chino. Si sabemos que lo tenemos que hacer cuanto antes, mejor. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda. Creo que ha quedado todo más o menos claro. Bueno, vamos en tiempo, ¿no? Muchas gracias. Para las 10 termina. Muchas gracias, Justo. Ha sido muy ilustrativo. Y tenemos claro la importancia que tiene la proteína en nuestra alimentación. Claro, también estamos viendo, y lo hablamos contigo y con la gente que nos provee de esta materia, la dificultad que tenemos para que por lo menos nosotros en nuestra zona, se la coman, la tomen. Sé que estáis mejorando, sé que cada vez lo estáis haciendo mucho mejor, y cada vez que vayáis haciendo las cosas mejores, seguro que vais a tener mucho más éxito. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, vamos a suspender un momento la retransmisión durante media hora, y luego continuaremos con la retransmisión.